Seguimos avanzando ahora, vamos a seguir ahora con una mesa que finaliza este primer tramo de la mañana. Después vais a tener tiempo para hacerle llegar vuestras preguntas a los y las expertas que nos van a acompañar y después a las 11:30 tendremos tiempo para un café, que en cuanto acabe la mesa os contaré cómo llegar al ansiado café. Pero ahora vamos a abordar uno de los temas que más preocupan durante la menopausia y es, ya lo decía Silvia en su intervención, es el insomnio. Así que para hablar de insomnio, de causas y consecuencias y tratamiento, contamos con la doctora Mariela Lilué, ginecóloga con diplomado de experta en menopausia por la Universidad Alfonso X la EM y es directora médica de Clínica Palacios, con Elena Álvarez, que es CEO de la plataforma Mujeres en Farma, y con Rosy Vivancos, directora general de empresa, que os voy a pedir, por favor, que toméis asiento y en el caso de Mariela, como vas a empezar con tu charla, te dejo ahí tu pasador de diapositivas. Fenomenal, gracias Débora, gracias a la Federación, el Foro Español de Pacientes y a la AEM por contar conmigo para hablarles de un tema tan importante, además de la menopausia, pues de darle visibilidad al insomnio dentro de la menopausia. Como hablaba ya Silvia, para no llamarla doctora González, para llamarla Silvia más cercana, pues el insomnio es muy importante en la menopausia, es el segundo síntoma y ya lo veremos en las estadísticas que os traigo y tenemos que abordarlo de forma adecuada porque tiene mucho impacto social, psicológico y biológico y de eso también vamos a hablar. Entonces, fíjense, aquí para pasar, aquí, ajá. Y yo antes de hablarles del insomnio, les tengo que empezar a hablar del sueño. Siempre creemos que el sueño es un lujo, que hay el que duerme mucho, el que duerme más de 8 horas. Pues no, el sueño no es un lujo. El sueño, ya sabemos que durante esas horas que estamos durmiendo están sucediendo temas metabólicos, psicológicos, de aprendizaje y de memoria en ese momento en que estamos en el sueño. Con lo cual es una necesidad funcional básica para todos nosotros. Dormir y no solo en horas, sino dormir bien, de forma satisfactoria, para poder estar sanos y funcionales, para poder ejercer todas nuestras actividades diarias, porque es como un ciclo, como la bola de nieve. No dormimos bien, no tenemos las actividades diarias, estamos cansados, empieza la labilidad emocional, estamos de mal humor y seguimos sin poder hacer nuestras actividades diarias correctamente y por ende tampoco dormir bien. Pero además, porque tiene impacto en el bienestar físico y emocional. Y dormir bien, es decir, no tener insomnio y no tener problema del sueño, habla de la regularidad, es decir, del momento en que nos despertamos, acostamos y nos despertamos. Las horas que durmamos, es decir, la duración. Pero dentro de esa duración es más complejo. El sueño tiene al menos 5 fases, de las cuales son 4 de movimientos oculares lentos y 1 de movimientos oculares rápidos o sueño REM que todos conocemos. Y ese sueño REM, que ocurre muchas veces durante la noche y que es cortito realmente, es allí donde parte del aprendizaje y la memoria se están consolidando. Y por eso es importante que ocurran todas las fases del sueño para que eso sea satisfactorio, es decir, tenga la sensación de satisfacción y para que podamos estar alerta durante el día. Entonces, fijaros qué complejo realmente es lo que llamamos dormir bien. Y es que además sabemos que durante el sueño están ocurriendo otras cosas. Mejora la inmunidad, funciones óptimas cerebrales, entre ellas la consolidación de la memoria y el aprendizaje, pero además regula el metabolismo. Sabemos que hay una quema importante de calorías durante el sueño, con lo cual nos conviene a todos dormir bien. Pero además yo les explico brevemente el sueño, porque creo que esta charla va a ser un poco más dinámica, porque aquí después lo interesante es que hablemos todas entre nosotras, las que padecemos de insomnio, pues cómo es la realidad de cada una. Pero bueno, yo les tengo que explicar un poco cómo se produce el sueño para que entendamos lo que está ocurriendo en nuestro cerebro y nuestro cuerpo y el por qué dormimos o no dormimos bien. Y fijaros, el ciclo del sueño, pues a través de la luz, nos llega la luz durante el día, entra a través de los ojos y dentro de nuestro cerebro, porque todo se trata del cerebro, hay 2 sitios, uno que se llama el núcleo supraclasmático y otra que es la glándula pineal, que es la gran productora de melatonina. Y creo que todos conocemos la melatonina como esa hormona tan importante que va a regular el sueño. Entonces, la luz, cuando entra a través de nuestros ojos, inhibe estos núcleos. Entonces, no hay secreción de melatonina ni de otra sustancia que se llama GABA, con lo cual aumentan todas las sustancias de la vigilia o de la alerta.
¿Qué sucede entonces durante la oscuridad? Se estimula entonces la secreción de melatonina y voilà, podemos dormir. Eso sería la parte sencilla. Pero no solo se trata de melatonina. Fijaros cómo yo se lo complico un poco más. Dentro del cerebro, que ya Silvia nos dijo, hay receptores de estrógenos y de andrógenos, yo les traje las dos hormonas más importantes que ayudan a regular todo esto, hay unos núcleos, dijimos el núcleo supraquiasmático, en donde tenemos, aquí tengo apuntador, bueno, no importa, tenemos de este lado, en el sueño, está aumentado unas sustancias o neurotransmisores, aminoácidos, que es el sistema GABA. Está aumentado durante el sueño y nos ayuda a dormir. Y durante la vigilia están aumentados, mira como ya les pongo el número de neurotransmisores que están aumentados durante la vigilia. Necesitamos serotonina, histamina, dopamina, noradrenalina y también unas sustancias muy interesantes que son las orexinas y que ya les hablaremos por temas de tratamiento. Entonces, todas estas sustancias están aumentadas durante la vigilia y después tienen que disminuir durante el sueño. Y el GABA aumentar durante el sueño y disminuir durante la vigilia. Y miren quiénes entran en juego, estrógenos y progesterona, como grandes reguladores del sueño también. Los estrógenos, más que negativos, es que regulan que las sustancias que tienen que estar o esos neurotransmisores activos en la vigilia estén aumentados, pero más importante, que disminuyan y se calmen durante el sueño, para que ese sistema GABA sea potenciado por la progesterona durante la noche y aumente durante el sueño y disminuya durante la vigilia. Entonces, aquí, fíjense todo lo complejo que es realmente dormir bien para nosotras. Ahora vamos a definir los problemas del sueño y que no es lo mismo que tener insomnio que tener un insomnio crónico y que son dos cosas diferentes. El insomnio se define como la dificultad para conciliar el sueño o el mantenimiento del mismo. Y se define como que podemos tener problemas de latencia, es decir, en el momento en que llegamos a la cama y nos queremos quedar dormidos hasta que logramos dormirnos. Los múltiples despertares nocturnos, y si además pues, nos cuesta conciliar el sueño después de eso, peor aún. O el me quedo dormida a una hora decente, pero me levanto demasiado temprano y después no vuelvo a conciliar el sueño. Con lo cual la calidad y la cantidad se vuelven insatisfactorias y resulta en un deterioro de las actividades del día. Tiene que cumplir con todas esas características para que hablemos de insomnio. Y de insomnio crónico, según los sistemas de clasificación del sueño, nos habla que esto ocurra al menos 3 veces a la semana durante al menos 3 meses. Entonces es complejo hablar de insomnio crónico y veremos que los tratamientos y los abordajes, aunque todo es un abordaje primario, va a ser diferente ya cuando tenemos un insomnio crónico, ¿vale? Y miren qué interesante, porque las hormonas juegan un papel muy importante. Es que las mujeres padecemos 1,4 veces más de insomnio que los hombres. Entonces, ¿cuáles son las causas del insomnio? Ya Silvia nos adelantaba algo. Es multifactorial. No se debe ni solo a los estrógenos, ni solo a la progesterona, ni solo a todas estas sustancias. De hecho, el punto más importante para que empecemos a sufrir de insomnio es la edad. Con la edad, esa hormona, la melatonina, secretada por la glándula pineal en el cerebro, a todos nos disminuye entre los 40 y 45 años, con lo cual todos potencialmente podemos tener un problema del sueño. Pero entonces cuando ya metemos aquí todo en esta caja de Pandora, vemos que no solo el problema es la edad. Tenemos genéticos, tú ves como hijos de padres que duermen poco también duermen poco, familias que duermen poco realmente, la menopausia, y no solo por el tema hormonal. A nosotros las mujeres nos pasan muchas otras cosas durante la menopausia que también van a ser una disrupción del sueño. Por ejemplo, la nicturia, eso de ir muchas veces al baño, sobre todo en las noches, que nos está levantando a cada rato, pues eso hace que nuestro sueño sea más disruptivo. Los dolores articulares, por supuesto, los sofocos y las sudoraciones, pero es que antes solamente le echábamos la culpa en la menopausia al insomnio, a los sofocos y sudoraciones. Ya sabemos que es mucho más complejo que eso. Por supuesto, la influencia ambiental, no tener un ambiente adecuado para poder dormir, los hábitos inadecuados, y después hablaremos que este es el pilar fundamental para un buen sueño y para no tener insomnio, los hábitos que deben ser adecuados. Se unen muchas otras cosas entre el cambio hormonal y todo lo que nos está pasando en la vida, más o menos a los 49-50 años, que es la edad media de la menopausia, encargados de padres, hijos adolescentes, profesionalmente llegando a más o menos donde queremos llegar y cada mes con más responsabilidades, todo eso nos crea más ansiedad y más depresión, pero es que también con la menopausia y esa disminución de estrógenos y una redistribución de grasa,
puede haber un aumento de peso, podemos tener más obesidad, que también tenemos que cuidar con esos hábitos, con lo cual también se ve afectado el sueño, además de patologías, y eso ya es aparte, como síndrome de piernas inquietas o apnea obstructiva del sueño, que también nos lo dificulta. Entonces, fijaros todas las cosas que nosotros realmente tenemos que ver y estudiar para saber por qué nuestra paciente no está durmiendo bien, por qué todas nosotras podemos tener un problema de insomnio. Entonces, ya vimos que la melatonina disminuye con la edad, pero es que además esa regulación que existía con los estrógenos y la progesterona, pues ya no va a existir, por lo cual vamos a tener esos problemas del sueño, más los síntomas vasomotores y la sudoración. ¿Y qué entonces problemas podemos tener las mujeres con el insomnio y con estos problemas del sueño? Pues evidentemente disminución de la duración, con una pobre calidad, con despertares más tempranos, con un sueño intermitente. ¿Y dónde se ubica el insomnio? Aunque ya me hicieron un poco de spoiler, ¿dónde se ubica un poco el insomnio? En la menopausia. ¿Realmente hemos creído a lo largo de los años que era un síntoma principal de la menopausia? Para ello, mis colegas de aquí, y hay muchos de ellos que participaron en este estudio de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, en donde se hizo una encuesta a más de 1.200 mujeres para saber cuáles eran los síntomas y cómo se trataban durante la menopausia. Y fíjense, yo les traje 3, 4 gráficos para que lo veamos. En las mujeres que ya estaban en la posmenopausia, como nos explicaron, ya después de esa fecha de última regla y que había pasado el año de la última regla, el insomnio en un 40% de las mujeres. Era el quinto síntoma más referido. ¿Vale? En un 45% en las que además estaban sintomáticas. Pero fijaros, esto es lo más interesante. En esa transición, en ese inicio de los cambios menstruales, cuando todavía no ha ocurrido esa fecha de última regla, y fíjense, la perimenopausia es amplísima, pueden ocurrir entre 5 y 7 años antes de esa edad de la menopausia, pueden iniciar todos estos síntomas. Es decir, estamos hablando que si la menopausia es a los 49, 50, es que esto empieza a los 43. En muchas mujeres, no es todas evidentemente, pero que el segundo síntoma más importante es el insomnio en casi el 60% de las mujeres. Es decir, 60% de cada de nosotras vamos a tener insomnio en ese periodo de la vida. Los dos predominantes, los sofocos y los insomnios. Entonces, creemos que es importante que abordemos como médicos, como pacientes, que busquemos ayuda para el insomnio. Hombre, yo creo que definitivamente sí. Ahora pues ya yo creo que vamos a pasar a hacer la mesa interactiva con mis dos compañeras. Bueno, lo primero es que vamos a darte un aplauso por este maravilloso gracias. Gracias. Repaso y explicación sobre el sueño que nos has hecho. Muchas gracias, Mariela. Vamos a tener ahora un rato para mantener una conversación sobre, bueno, en tu caso desde tu perspectiva de experta y en vuestro caso desde vuestra perspectiva de mujeres que tienen insomnio. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos. Me gustaría empezar hablando contigo, Elena, porque te has tenido que enfrentar en primera persona a estos problemas derivados del insomnio. ¿Cómo empezaste a sentirlos? ¿Cómo empieza esto del insomnio? Pues empieza, de hecho lo estabas explicando, que esto no empieza cuando te llega la menopausia, sino que efectivamente llega antes, ¿no? Lo primero, antes de decirlo, la verdad es que quería daros las gracias, creo que es una oportunidad y realmente estoy aquí porque creo que es fundamental que normalicemos la menopausia. Creo que las mujeres nos tenemos que hacer consciente de todo lo que vivimos y además desde la vida profesional te das cuenta que la mujer profesionalmente llegas probablemente en tu mejor momento profesional a compatibilizarlo con la menopausia. Lo que pasa es que las mujeres tenemos esa tendencia natural a cargarnos con lo que viene. Sabéis que somos las últimas que se nos diagnostican enfermedades justamente porque somos las últimas en ir al médico. Llevamos a todos en casa, pero nosotras nos dejamos al final y yo creo que en la menopausia nos pasa un poco lo mismo, que nos van viniendo síntomas poco a poco, uno empieza a dormir peor. Y lo que tenemos que hacer es normalizar esto y cuidarnos, ¿no? Pero realmente esto llega así poco a poco y hoy estoy tranquila porque a las 5 de la mañana ya he abierto los ojos y he dicho qué bien porque hoy voy al evento este de insomnio, digo estoy cumpliendo el papel, ¿no? Y llega poco a poco y lo que pasa es que, bueno, el despertador sigue sonando a la misma hora y vas más cansado porque realmente dormir es necesario
pero te va llegando igual que te llegan muchos otros síntomas, que hoy da casi miedo oírlo todo lo que nos pasa, pero es así. Y bueno, qué bueno saber qué nos pasa, que aprendamos a cuidarnos más y sobre todo que esto se normalice y lo podamos hablar, porque es un auténtico tabú y bueno, está cambiando, ¿no? Pero llega así poco a poco y vives y convives con ello, claramente. Rosy, en tu caso, la menopausia la relacionas con, perdón, el insomnio lo relacionas con con la menopausia, o era algo que ya estabas, bueno, a lo que ya te estabas enfrentando desde antes? Bueno, pues gracias por la pregunta. Como Elena, quería daros las gracias por la invitación, y creo que es muy importante que las mujeres que atravesamos el proceso de la menopausia hablemos de ello con toda naturalidad, e incluso pues, las que tenemos voz en nuestras compañías, que lo normalicemos absolutamente y hablemos con ello, con lo cual encantada de estar aquí y poder hablar compartir mi experiencia. Como dice Elena, el insomnio te llega como progresivamente, no es algo que aparezca. Y entonces muchísimas veces es que ni siquiera lo asocias con la menopausia. Yo he dormido toda mi vida fenomenalmente, soy, como dice mi marido, una ceporrilla, me quedaba dormida, nada más meterme en la cama y podía dormir 12 horas seguidas sin enterarme. El primer síntoma que yo detecto es el de los sofocos nocturnos, que yo de formación soy médico también, aunque no trabajo de ello. ¿Os podéis creer que yo, médico, no identifiqué que eso era la menopausia? Yo tenía unos sudores tremendos por las noches, me tenía que destapar, me interrumpía varias veces por la noche, me levantaba con la cama mojada, que a mí cuando estaba en hoteles o en viajes me daba hasta vergüenza de, joder, ¿qué van a pensar que ha pasado aquí? ¿No? Que está la sábana totalmente mojada. Y no identificaba que era la menopausia, porque todavía no tenía ningún desarreglo menstrual. Y he estado así como 5 años, 5 años. Y al final, ¿cómo lo vinculé? Pues de la forma más absurda y más normal del mundo, preguntándole a mi madre. Oye, mamá, ¿tú cuando tuviste la menopausia tenías esto por la noche? Pero yo me imaginaba más los sofocos diurnos, no me los imaginaba por la noche. Y así empecé. Y gracias a Dios, afortunadamente, después de 5 años de eso estoy muy bien. Ya no los tengo con tanta frecuencia, porque los tenía prácticamente a diario. Y ahora lo que sí he notado desde hace más o menos 1 año y medio es la dificultad muy intensa para conciliar el sueño. Me meto en la cama y muchas noches, yo creo que me entraría en la definición de insomnio crónico, voy mirando las 11, las 12, la 1, las 2, y encima me pongo más nerviosa porque pienso, me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Entonces, pues ahora lo que malvivo realmente es con esa dificultad para conciliar el sueño. Es verdad que cuando me duermo, ya duermo de un tirón, y me despierto con el despertador, pero es realmente algo incómodo. Y como he pasado el otro proceso, este sí que lo identifiqué muy rápidamente debe ser por la menopausia, ¿no? Porque el nivel de estrés es el mismo, todo es igual, excepto que ahora sí que tengo la menopausia. Mariela, ¿cuál es el impacto de estos problemas en la vida de las mujeres? Claro, ay, no, la presentación, ajá. No, necesito ir una atrás, ya va. Aquí está. ¿Cómo afecta entonces el insomnio a las mujeres? Yo creo que ya en mi presentación anterior, pues ya más o menos hablé todo esto, pero bueno, para que lo puntualicemos. Vamos a tener en la mañana más fatiga, más somnolencia, trastornos del estado de ánimo, lo que llamamos la habilidad emocional. Creemos que todo es porque tenemos el sofoco, la sudoración. No, es que imaginaros, 5 noches a la semana, que no puede conciliar el sueño. Empieza la rumiación mental. Mañana tengo que hacer esto, que me quedé pendiente de hacer lo otro, pero no me quedo dormida. La angustia y la obsesión por dormir. Y veremos que va a ser parte fundamental del tratamiento, intentar quitar la obsesión por quedarnos dormidas y por dormir adecuadamente, porque eso hace que durmamos menos. Eso nos causa fatiga, más somnolencia. Tenemos fallos en la memoria, porque entonces no consolidamos esa memoria y ese aprendizaje. Disminución de la atención, pero miren qué importante, accidentes laborales, accidentes en casa y accidentes de tráfico, porque es que no estamos durmiendo bien y no tenemos la atención puesta donde la debemos tener, pero además problemas económicos, sociales y laborales, y mentales, que sé que vamos a hablar de ellos ahora. Pero es que además, ya el insomnio crónico se ha vinculado con enfermedad cardiovascular, diabetes y aumento de riesgo de mortalidad en las mujeres. Entonces, estamos hablando
de un síntoma y de una patología, ya cuando hablamos del insomnio crónico, muy importante y con mucho impacto en nosotras las mujeres. Y digo nosotras las mujeres porque estamos hablando aquí en un foro, pero para los hombres también evidentemente. Pero es que de las mujeres, 1,4 vamos a sufrir más de insomnio que los hombres. Bueno, pues claramente los trastornos del sueño, por lo que nos cuentas, tienen muchísimas consecuencias. Ambas ocupáis posiciones de gran responsabilidad dentro de vuestras compañías. Tú lo decías antes, Elena, nos llega la menopausia a la vez que nos llega las etapas de más éxito profesional, ¿no? Que por fin alcanzamos esas posiciones. ¿Cómo puede afectar, en tu caso, por ejemplo, Elena, el insomnio al ámbito profesional? ¿Cómo te afecta? Bueno, de alguna manera haces o intentas que no afecte porque suena el despertador y te levantas, aunque estás un poco arrastrándote, no hay nada que no arregle una ducha, pero claro, llevas un poco, bueno, pues todos estos síntomas que se están compartiendo aquí. Entonces, indudablemente creo que es fundamental la normalización a nivel social, que haya medidas también profesionales para que cuanto menos puedas compartir lo que estás viviendo, ¿no? O sea, que se pueda llegar con naturalidad y decir no he dormido nada y que sea algo que se valore, porque a las mujeres bueno, nos afecta sobre todo porque vamos acumulando los días, no es uno o es otro, ¿no? Y creo que es necesario que ese mensaje se haga común y que lo sepa el entorno, que se tomen medidas a nivel legislativo incluso, que nos acompañen y que nos faciliten un poco el que esto es una etapa de la vida que nos va a durar ya el resto de la vida, realmente, pues que estemos acompañados y que se pueda normalizar de una manera clara, ¿no? No sé tú, Rosy, cómo lo ves, pero lo vives cada día también, ¿no? Pues es verdad que yo creo que hay que normalizarlo, y es verdad que el impacto que tiene puede ser grande. Puede ser grande. Y pensando en que ya es una dificultad añadida para las mujeres compatibilizar nuestra vida profesional con nuestra vida personal, me imagino que el insomnio también supone un reto para esa vida personal, ¿no, Rosy? Pues efectivamente, porque cuando tenemos un cargo de responsabilidad, pues encima tienes como poco vida personal, y si encima esa vida personal no la puedes disfrutar porque no tienes el descanso adecuado, pues es realmente frustrante. Yo, en mi caso, de los fines de semana, que es cuando disfruto más de mi vida familiar, pues imaginaros que has dormido mal. Entonces tengo dos opciones: o me levanto más tarde, con lo cual pienso, estoy perdiendo el día, de lo poco que tengo para disfrutar de mi vida privada, no la estoy disfrutando porque me voy a quedar dormida. Entonces me siento mal si me quedo dormida hasta tarde. Y por otro lado, pues digo, venga, me levanto, me pongo a hacer cosas. Mi marido, con todo el cariño del mundo, venga, vamos a andar, vamos a hacer no sé qué, él tiene muchísima energía. Y yo me encuentro cansadísima, y lo que me apetece, después de levantarme, es tumbarme en el sofá con mi mantita a leerme el iPad en los periódicos. Entonces, al final lo que tienes la sensación es como, se me está pasando la vida. O sea, no quiero, y encima estoy cansada. Cuando estás cansado, estás más irritable, tiendo más a pelearme con mi madre, a pelearme con mi marido. Cuando encadenas varios días, que sobre todo es cuando encadenas varios días consecutivos que no duermes, al final hasta confundes los sentimientos. Y yo ya no sé si estoy deprimida, si estoy triste, o como encima engordas, pues también estás a dieta, entonces no sé si tengo hambre, si estoy triste, si estoy deprimida, o simplemente es que tengo sueño. Y tienes ahí un batiburrillo de sentimientos que tienes que poner un poco de orden y decir, vamos a ver, lo que me pasa es que tengo que dormir, punto, ya está. Y entonces, pues yo creo que es invalidante y es muchísimo más, afecta muchísimo más a nuestra calidad de vida de lo que luego reconocemos públicamente, y afecta un montón a mi vida privada. Mariela, están describiendo ambas situaciones que, bueno, yo creo que muestran la complejidad, ¿no? Los retos a los que se tienen que enfrentar en el día a día. ¿Cómo afectan los problemas de insomnio a la salud mental de las mujeres? Sí, fíjate, lo que creo que Rosy acaba de describir específicamente la pregunta que me estás haciendo. Y es un poco que dentro de la menopausia están ocurriendo, y vamos a enfocarnos en la menopausia, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ocurren una serie de cambios en nuestra vida. De esa disminución de estrógenos nos causa sofocos, nos causa aumento de esa redistribución de grasa, vamos a no llamarle aumento de peso, pero esa redistribución de grasa, dormimos peor,
pero, y vuelvo a la parte personal, pero tenemos hijos adolescentes, padres de los que encargarnos, somos directivas de alto standing, con lo cual tienes mucha gente y muchas cosas a tu cargo. Se va uniendo una serie de cuestiones que además te causan ansiedad, vamos a llamar no depresión clínica, pero sí ansiedad, bajo de estado de ánimo, que si además no duermes bien, trae todo una esfera mental importantísima. Entonces, cuando yo les hablaba allí de problemas laborales, económicos, de accidentes, pues los problemas mentales son fundamentales los que ocurren en esta mujer. Y es exactamente lo que describe Rosy, ese ciclo, ese enrollado de los que no sabemos con qué salir. Y a mí me encantaba además escucharlas. Y lo que acabas de escribir, Rosy, es como oír una paciente en la consulta que está desesperada y diciéndote, ¿qué hago, Mariela? Y la primera respuesta es orden. Sí, es organizar todo eso y ver cómo vamos a ir atajando cada una de esas cosas que pasa, porque usualmente cuando lo organizamos, terminamos poniendo todo en su justo puesto, ayudando a las mujeres en cada una de esas fases, etapas o síntomas y logramos tener solución al problema, Rosy. Bueno, yo ahí no sé si me lo... O sea, yo viviéndola en la realidad sigo esperando que las cosas funcionen, ¿eh? No termina de funcionar, pero... Vamos, Elena, ¿tú cómo has ido buscando soluciones a tu problema de insomnio? Bueno, primero la verdad es que te gusta ir, vamos, yo ginecólogo es como el primero al que acudes. Lo que ocurre es que luego empiezas a oír muchos mitos de, yo no, igual que Rosy es médico, yo estudié Derecho, o sea, nada que ver con la ciencia, pero la verdad es que cuando empiezas a acercarte yo tengo 55 años, es decir, que esto empezó, pues no sé, hace 5, una cosa así, y también empiezas a oír muchos mitos sobre el peligro de la terapia hormonal, porque también había, no sé, debió haber en su origen efectos que si podían aumentar el riesgo de cáncer de mama o determinados riesgos, y entonces encontrabas a veces mucha reacción a, oye, si no realmente no lo necesitas, mejor no, tal. Y esto en la ignorancia pues se vive que te incrementa una preocupación y realmente es casi como, bueno, pues si hay que aguantar, lo aguanto. Pero claro, cuando lo aguantas, además te metes en ese círculo vital que estaba explicando Rosy Fenomenal, pero es que va todo unido. Porque, no sé, yo en su momento fumaba, pero tengo que dejar de fumar hasta para que me den tratamiento dejo de fumar, pero entonces dejas de fumar, pero engordas. Pero engordas y cuando tienes la menopausia no te quitas lo que has engordado, ni aunque directamente no comas. Pero entonces acudes a un nutricionista que te da unas pautas que, no sé, yo ahora mismo estoy en ese proceso, estoy mucho más contenta, el peso no he bajado, creo que ni 1 kilo, pero en cambio, efectivamente, bajo determinado volumen, me siento mejor, a que si hay que hacer masa muscular, o sea, te metes en todo un círculo, pero realmente, o sea, es complicadísimo, ¿no? Sí, o sea, sí que lo es. Y también creo, y encima duermes mal, porque también te lo dicen. Ahora, y es fundamental que duermas bien, y de repente asumes además que estás en un momento vital, que el riesgo cardiovascular es terrorífico y, bueno, es que es súper difícil de gestionar y realmente no encuentras un mensaje claro de, bueno, yo ahora mismo estoy en un momento yendo al ginecólogo en donde estamos haciendo pruebas, o sea, me siento, vamos a probar esto, vente el mes que viene y vuelvo, ¿qué tal? Pues mal, pues vamos a cambiar, y sigo en el método que no encuentro la solución, ¿eh? Pero bueno, sí Llegará, hay ¿no? muchos tratamientos, hablando del insomnio, sí van a haber muchos tratamientos. Después yo creo que en el turno de preguntas tenemos aquí gente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y el doctor Nico, Silvia, la doctora Esther, le van a contar cómo ha ido evolucionando todo esto de la terapia y por qué el miedo y el mito que existía y por qué ahora estamos en otro momento histórico de la terapia hormonal y que llegará el momento en donde todos estemos lo suficientemente informados para poder prescribirla según cada caso. Pero sí, es verdad, muchas veces tenemos que ir probando con tratamientos diferentes, yendo en un orden muchas veces hasta que logramos calar con el tratamiento específico de cada mujer, De y que a hecho, veces no es fácil. Diría, o me gustaría añadir, que con alguna amiga que vive fuera de España, vamos, que vive en Inglaterra, las conversaciones con ella son que allí está completamente normalizado, que se recomienda la terapia hormonal incluso antes de que tengas síntomas, o sea que
En definitiva, creo que necesitamos como que haya un mensaje Pero estamos en común. ello, Elena, Estamos pero estamos en ello, Hombre, por vamos. eso estamos aquí, o sea, que eso creo que Estamos es lo en bueno ello. del camino. Mariela ha venido a traernos luz, así que estamos deseando que nos expliques un poco qué tipo de hábitos de vida saludable podemos incorporar. Sí, yo creo que primero voy a dar una generalidad de los tratamientos para el insomnio, ¿ok? Y posteriormente voy a puntualizar en 2 o 3 de ellos que creo que son los mensajes más importantes que nos tenemos que llevar. Y lo primero, que sabemos que el insomnio es multifactorial y que el tratamiento tiene que ser individualizado. No es lo mismo todo para todas. Pero lo que sí es muy importante, por donde siempre debemos comenzar, es en lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que son 4 fases o 4 puntos o técnicas que tenemos que aprender a tocar. Hay incluso aquí institutos del sueño específicamente donde muchas mujeres con un insomnio crónico muy importante son tratadas. Y la terapia cognitivo-conductual implica técnicas de relajación, incluido el mindfulness, técnicas de restricción del sueño, por ejemplo, evitar las siestas, monitorizar las dormidas y los despertares para ubicar un poco dónde está la paciente. Dentro de las técnicas cognitivas está quitar la obsesión por el sueño, porque es que empieza esa rumiación mental, dejar de tenerle miedo a ese momento de me voy a acostar a dormir, o por ejemplo, solamente en las terapias restrictivas, solamente utilizar la cama para el momento de dormir, no estar con el iPad o con el teléfono en la cama, sino solamente en el momento en que nos vamos a acostar a dormir. Y muchas veces estas técnicas ayudan a crear ese ambiente. ¿Se acuerdan que en lo multifactorial les hablaba que necesitábamos el ambiente adecuado? Pues partes de ello. Y en la terapia cognitivo-conductual, en la que lo requiera, terapia hormonal de la menopausia. Estamos en una era nueva, Elena, de la terapia hormonal, en donde muchos de esos miedos, dudas o mensajes que teníamos de un estudio del año 2000 que se llamó el WHI o el estudio WI, ya sabemos que no tiene que ver con las terapias que tenemos ahora, que tenemos terapias naturales por muchas vías de administración que son idénticas a las que tenemos nosotras en nuestro cuerpo, con lo cual no tienen los riesgos que tenían la terapia del año 2000, con lo cual estamos en una nueva era de la terapia. Lo que pasa es que es complicado poder educar a todo el mundo y es complicado que le llegue esta información a cada una de nuestras mujeres. Pero bueno, en la que lo requiera porque tenga sofocos, sudoraciones, pues la terapia hormonal de la menopausia, que también por ende va a ayudar de forma indirecta al sueño. Tenemos tratamientos naturales que también tienen su justo puesto, como hablaba Silvia, y que muchas de nuestras mujeres van a mejorar con tratamientos naturales. Y finalmente tenemos tratamientos con medicamentos, que tenemos incluso uno muy novedoso que pueden ayudar a nuestras mujeres con insomnio. Y yo lo primero que voy a hablar, porque yo creo que es lo más importante que podemos practicar todas desde hoy mismo en nuestra casa, son los hábitos higiénicos del sueño. ¿Vale? Y en los hábitos higiénicos no es solo del sueño, es poner orden un poco a todo. Porque cuando vemos los hábitos del sueño, van a ver que hay mezcladas muchas cosas que van a ayudar con la ganancia de grasa, van a ayudar con la ganancia de músculo y que están ayudando indirectamente al sueño. Por ejemplo, entre los hábitos, levantarse y acostarse a la misma hora, incluso los fines de semana. Eso va a crear un hábito de dormir. ¿Vale? Hacer terapias relajantes antes de dormir, por ejemplo, leer, tomarse una infusión caliente, con música suave. Estoy hablando de un mundo ideal, por favor, cada quien nos organizamos como podemos organizarnos en nuestra vida y en nuestra casa. Evitar el uso de pantallas antes de dormir. Hay estudios que dicen que incluso hasta 2 horas antes de dormir deberíamos evitar el uso de pantallas. Esto es importantísimo, evitar la cafeína y el alcohol, especialmente después de las 5 de la tarde, la cafeína. Y el alcohol está vinculado, y específicamente en la noche, con más sofocos también. Además del daño cardiovascular, hepático, etcétera, de aumento de peso y de calorías que tiene el alcohol. Entonces, nos va a ayudar en muchos ámbitos de la vida, en la menopausia, pero además con respecto al sueño. Beber infusiones templadas o leche templada. La leche, que siempre nos decimos un vasito de leche en la noche, es que la leche tiene triptófano, que es un predecesor de la melatonina, y por eso es que recomiendan el vasito de leche en las noches. No beber mucho líquido antes de la cena o antes de dormir, por esa nicturia o esas múltiples veces de ir al baño a hacer pis que podemos padecer las mujeres durante la menopausia. Cenar ligero.
no cenar abundante para que nuestro cuerpo no esté con el metabolismo tan pesado y consumiendo esa energía. El ambiente propicio para el sueño. Pareciera una tontería decirlo, pero tener un colchón adecuado, con una almohada adecuada, tener la habitación adecuadamente ventilada, fresca, para que no tengamos ese sofoco. Quítate la sábana, ponte la sábana, vuélvete a poner, vete hasta la ventana. Un ambiente propicio pues también nos puede ayudar a dormir bien. Y fíjate a dónde iba también el ejercicio físico. Se ha vinculado el ejercicio físico y específicamente con la luz del día que ayuda para dormir adecuadamente. Es mejor no hacerlo en la noche porque puede ser estimulante, con lo cual mejor durante el día y si además lo hacemos al aire libre, mejor. Yo creo que estos hábitos higiénicos los deberíamos utilizar todos, en todo momento, en cualquier momento de nuestra vida, porque nos van a servir para todo, incluso para el sueño. Pero usualmente la terapia cognitivo-conductual o los hábitos del sueño no van a ser suficientes en muchas oportunidades para ayudar con el sueño y con el insomnio a nuestras mujeres. Y entonces ahí entramos en los tratamientos naturales y en los medicamentos que tenemos en la actualidad. Y yo también me gustan lo de las menoguías y las guías, pues aquí tenemos, aquí de este lado, pues está muy chiquitico, pero tenemos una guía para el abordaje del insomnio en adultos de la Alianza para el Sueño. Y en mi mano derecha tenemos otra menoguía publicada este año de productos naturales para el sueño, en donde también hay una sección para mujeres en la parte final y yo os recomiendo que se las descarguen porque todo lo que yo les he explicado está de forma muy sencilla explicado en esta menoguía. Pero bueno, cuando hablamos entonces de los tratamientos naturales, hablamos con su justa evidencia, evidentemente no es una evidencia de grandes trabajos aleatorizados, etcétera, pero que tienen evidencia científica, como es la valeriana, la lavanda, la pasiflora, la manzanilla, la ashwagandha, la melisa, e incluso aceites esenciales que se aplican en la piel. En muchas mujeres pueden tener efectos positivos para el sueño. La melatonina, que pues yo se las pongo ahí de ladito porque todos creemos, ay, voy a empezar a tomar melatonina. Pues no, la melatonina realmente aquí está para poder comprarse en farmacias lo que se llama over the counter, es decir, sin prescripción médica, hasta 2 miligramos, hasta 1,9 y a partir de allí se necesita prescripción médica y realmente la evidencia que nos habla de la melatonina es para insomnios cortos, menos de 4 semanas y específicamente para la regulación del ciclo circadiano. Doctora Ana Rosa, doctora Silvia, melatonina hoy para su llegada con el jet lag, ¿vale? En eso es que está justificado realmente, menos de 4 semanas el uso de melatonina. La terapia hormonal de la menopausia para quien lo necesite, pero no todas requieren terapia. Muchas veces los productos naturales que están nombrados también en la menoguía de sofocos, que pueden ayudar con esos sofocos leves, pueden ayudarnos con el insomnio, como la simisífuga, el extracto de polen, la salvia y la vitamina D. La vitamina D sabemos que tener unos buenos niveles de vitamina D regula el ritmo circadiano, aumenta la producción de melatonina, además de ser antioxidante y antiinflamatorio. Entonces también vamos a preocuparnos por tener los niveles de vitamina D adecuados. Y evidentemente cuando ya no podemos con nada de esto, pues nos tenemos que ir a los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, los que más conocemos todos y probablemente el medicamento más prescrito desde la atención primaria son las benzodiazepinas. Y tienen un problema, para el insomnio específicamente, son lo que se llaman fármacos Z, porque tienen un poco menos de efectos secundarios que las benzodiazepinas, pero el problema que tenemos con las benzodiazepinas es que son fármacos con muchos efectos secundarios, incluso vinculados a caídas en pacientes mayores de 65 años. Por ese mareo y ese aturdimiento que pueden tener al día siguiente, además de la dependencia a las benzodiazepinas, además de que para retirarlas tiene que haber una bajada de dosis de retirada, con lo cual es el último medicamento que deberíamos utilizar para el insomnio y para cualquier cosa. Pero es que ahora hay comercializado, ¿se acuerdan que yo les hablé de las sustancias que estaban para la vigilia y les dije serotonina, noradrenalina, dopamina? Y les hablé unas que les dije que son muy interesantes, que se llaman las orexinas. Pues es que esas sustancias que están aumentadas en la vigilia y que se sabe que los estrógenos la regulan y que cuando ya no hay estrógenos están más tiempo aumentadas, con lo cual dormimos peor, pues ahora hay un medicamento antagonista de los receptores 1 y 2 de esas orexinas a nivel cerebral que ayudan para la conciliación del sueño. ¿Y qué es lo bueno?
en que no tienen efectos secundarios como o por lo menos no los efectos secundarios que tienen las benzodiazepinas tan importantes, que no crean dependencias y que no necesitan bajada de dosis. Entonces yo creo que nos tenemos que reestructurar cómo vamos a tratar el insomnio en nuestras mujeres en la menopausia. Y yo te concluyo, es multifactorial y tenemos que ver todas las causas del insomnio en nuestras mujeres. Muchas gracias, Mariela. Nos explicaba antes Elena la dificultad, ¿no?, de encontrar un remedio, ¿no? Muchas veces para un remedio que te funciona a ti personalmente para el insomnio. En tu caso, Rosy, de todas las múltiples intervenciones farmacológicas y conductuales que ha explicado Mariela, ¿hay algo que te haya funcionado particularmente? A ver, yo he probado un poco de todo y yo soy muy disciplinada, aunque sea médico yo siempre voy a otro médico para que me diagnostique y me recete, ¿no? Y la frustración es que cada médico me coge un síntoma por separado, pero no hay ninguno que proactivamente me haya preguntado por todos los síntomas asociados a la menopausia. Entonces voy al médico de cabecera por el insomnio y me manda benzodiazepinas, que yo no me las quiero tomar porque además no quiero depender para siempre, ¿no?, de una pastilla que al final tienes que recurrir a la pastilla porque es cuando mejor duermo. Y entonces yo trato de evitar eso. Vas al ginecólogo y te hace la citología y la mamografía, que eso todavía lo hacen todos y estás súper interiorizado en todas las mujeres y en todos los protocolos, y te pregunta, ¿tienes la menopausia? Sí. ¿Tienes síntomas? Sí. Tómate esto. Y me mandó, joder, no sé, es como muy pobre, ¿no?, la pregunta. A mí nunca me han preguntado, ¿pero tienes insomnio? ¿Pero qué tipo de síntomas? ¿Pero cuál es la gravedad? ¿Pero cómo te afectan? Jamás ningún médico me ha preguntado. Nunca, de ninguno de los que he ido, y voy a muchos. Ninguno me ha preguntado qué síntomas estoy teniendo, ¿no?, y cuál es la gravedad para mi día a día. Entonces, al final, pues este médico me mandó terapia hormonal sustitutiva y me la tomé, y fue la peor semana de síntomas de mi menopausia. Entonces, a la semana dije, no vuelvo a este médico y tampoco me tomo la terapia hormonal sustitutiva, con lo cual tampoco me funcionó. He tomado fitoestrógenos, tampoco me ha funcionado. Yo creo que los síntomas de la menopausia se me han quitado porque ya llevaba 5 años con ellos y se me han quitado porque se me tenían que quitar, no por ninguna terapia. Y el insomnio pues no se me ha quitado de ninguna manera, ¿no?, y lo tengo bastante fuerte últimamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues las medidas higiénicas. Me voy a la cama siempre a la misma hora, a las 10:30, me he quitado de ver la película y la serie y he dicho, me voy a la cama más temprano, porque como sé que voy a tardar 2 horas en dormirme, me tengo que levantar a las 7:30, pues calculo que tener 10 horas para por lo menos poder dormir 7. ¿Qué hago? Pues me meto en la cama, a temperatura de 19 grados, que no haya mucho calor, más bien fresco, ceno muy ligero, intento cenar pronto, pero al final cenamos siempre a las 9, porque en España nos cuesta cenar antes, pues ceno ligero, ceno poco, proteína y verdura, no tomo alcohol no tomo alcohol a diario nunca, y no tomo café a partir de las 3 de la tarde. Hago muchísimo ejercicio durante el fin de semana, porque durante la semana no tengo tiempo de hacerlo, y lo hago por la mañana, porque si lo hago por la tarde he visto que al revés, que me activa y duermo peor. Bueno, pues y luego me meto en la cama a las 10:30 y siempre leo media hora. Antes de dormirme siempre leo para intentar vaciar mi mente y no estar pensando en que no voy a dormir, no estar pensando en el trabajo. Hago todo eso. Cuando ya me desespero porque llevo 3 noches seguidas sin dormir, pues es verdad que pues, puesto que me lo han prescrito, pues me tomo la benzodiazepina, pero me da mucha rabia. El día que llega ese momento me da muchísima rabia, pero es verdad que al día siguiente me encuentro muy descansada y otra vez como que me da el subidón. Entonces, bueno, yo no he encontrado algo que me valga al 100%, picotea un poco de todos los que los médicos me han ido prescribiendo y aconsejando, pero considero que sigo teniendo una mala calidad de sueño. Y un poco lo he normalizado como diciendo, ojo, pues un poco asumiendo, será mi vida siempre así ya, y lo tengo como normalizado y ¿qué voy a hacer? Pues, pero no he encontrado nada que tú digas, esto me lo ha quitado y tengo mucha mejor calidad de vida que hace un año. Pues no he encontrado esa solución. Vamos a ir cerrando ya esta mesa sobre insomnio y os quería preguntar sobre, bueno, un titular sobre cuál consideráis cada una de vosotras que tendría que ser la prioridad en el abordaje de la menopausia. Mariela. Bueno, como prioridad, yo de hablarte de los síntomas, yo creo, y a propósito, hablando de lo que dice Rosy, nadie te ha preguntado. Sí, yo creo que tenemos que entrar en la era en donde los médicos preguntemos y los pacientes nos vayan contando.
¿Vale? Sí, necesitamos una comunicación bilateral y fluida. Eso que tú nos dices, sí, es que no hay cómo adelgazo, Mariela. Yo creo que estamos llegando a ese momento, que nos faltan muchos pasos, pero que sí. El abordaje principal es entender a nuestras mujeres y nosotros proactivamente preguntarles a nuestras mujeres sobre cuáles son los síntomas que tienen, cuáles son sus riesgos, evaluarlo de forma global para poder encontrar los tratamientos, no solo farmacológicos, los tratamientos generales adecuados para cada una de ellas. Elena. Pues yo vuelvo a insistir en normalizarlo. O sea, creo que la menopausia se ha vivido siempre como un tabú. Yo creo que entre nuestras propias amigas, cuando esto empieza a llegar, se dice más, uy, tengo desarreglos. Es como que nos da miedo decir tengo la menopausia, porque se asocia a soy vieja o soy mayor. Y creo que hay que naturalizarlo y todo lo que ello significa. Que los médicos te pregunten por todo y te ayuden, que la sociedad lo sepa, que tus compañeros de trabajo lo sepan, que se normalice y que nuestros hijos, cuando lleguen, tanto los varones como las mujeres, estén familiarizados con ellos para que lo vivamos de una manera normal y natural. Rosy. Pues yo voy a dar dos titulares. Yo creo que el primero es la educación y la información basada en ciencia, ¿no? No lo que te dice el influencer o la que ves en Instagram, eso es desinformación, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es la educación y la información. O sea, yo soy médico y yo no identificaba que alguno de mis síntomas estaba relacionado con la menopausia. Imagínate todas las mujeres del mundo que no son médicos. O sea, es que no identificas que eso que... Y sobre todo no identificas todo el círculo de síntomas y signos que estás teniendo, que todos son parte del todo, de la menopausia, y no lo identificas. Entonces necesitamos educación y formación. Y como dice Elena, normalizarlo, que todas hablemos con toda la naturalidad del mundo. Si vamos a pasar todas las mujeres del mundo, la mitad de la población del mundo va a pasar por esto. ¿Cómo no es una cosa que está en el orden de día de hablar de ello y con toda la naturalidad, ¿no? Ni eres más vieja, ni eres más fea, ni no pasa nada. Es un tema fisiológico que nos va a pasar a todas. Y yo me siento en lo mejor de mi vida. Ese es el primero, ¿no? Entonces, y lo segundo es, a ver, yo creo que tiene que haber, igual que hay un protocolo de prevención de cáncer de colon, igual que hay un protocolo de hacerte la citología anual a partir de tal edad o de hacerte las mamografías cada X años, que eso se ha educado muy bien a la población y yo creo que el que no lo hace es un poco inconsciente, ¿no? Porque todos tenemos conocimiento, tiene que haber un protocolo de abordaje integral de la menopausia. Sí. Y no puede ser que tú te tengas que ir a 7 médicos, uno el nutricionista, otro el del insomnio, otro que me hace la citología, porque no sabes a quién acudir o porque al que has tenido a lo mejor la mala suerte de que no has acudido y no te ha gustado, como decíamos por aquí, pues no te ha dado respuesta a toda tu necesidad. Y yo creo que hace falta un protocolo proactivo por parte del médico y de la asistencia sanitaria en el que se pregunte un checklist de tienes esto, tienes esto, tienes esto, y que el médico, yo no sé si es el ginecólogo o es el médico de familia, no sabría deciros quién tendría que ser el principal agente, pero que te trate la menopausia de forma integral y de forma proactiva, para que tengas un punto de referencia al que puedas preguntarle todas tus cosas y no sientas como que estás hablando con una pared, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario avanzar en la normalización de la menopausia con esos dos pilares que he comentado. Pues ahí vamos recogiendo todas estas sugerencias, todos estos mensajes. Ojalá que lleguen a los oídos que tienen que llegar, que son los de los y las decisores y decisoras políticos. Así que, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Primero ponerlos encima de la mesa y después canalizarlos y ojalá que vayamos avanzando poco a poco. Os voy a pedir un aplauso para ellas. No os vayáis todavía. Tenemos tiempo para una pregunta, porque luego nos está esperando el café. Le voy a pedir a Nico y a Silvia que por favor suban, por si la pregunta es para ellos, y así cerramos este primer bloque. Aquí está. ¡Ay, cuidado! Uy. Vale, no dormir, los accidentes, la melatonina, el jet lag, el ciclo circadiano. Ah, vale. Genial, pues nada, ¿estamos todos enteros? Sí. Vale, pues tenemos a Mónica que va a lanzaros la pregunta y yo tengo el micrófono. Ahí hay una pregunta del público. Aquí. Bueno.
Sí. Buenos días, soy Pilar Fluriache, vengo de Talavera de la Reina, del Hospital Nuestra Señora del Prado, y esto es como lo de los astros que se alinean, ¿no? Y el titular es «La menopausia está de moda». Porque efectivamente es que nos llegan, bueno, como los teléfonos nos escuchan, Internet nos escucha. Yo soy la responsable de comunicación de mi hospital y he propuesto, porque sí, para el próximo año organizar una jornada relacionada con lo que estamos hablando aquí, porque no se habla de ello. Tengo compañeras enfermeras en una comida hace poco que decían, Pilar, esto hay que asumirlo. Y su marido al lado, que es enfermero también. Y yo, no me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. No. Nosotros ya es que hemos adoptado otras posturas. Y estoy hablando con total franqueza, porque, bueno, pues yo creo que es un foro para hablar así. Y yo me quedo a cuadros, y porque a mí me gusta buscar, escuchar, sobre todo de profesionales, y bueno, pues la pregunta, no sé si es una pregunta o realmente estoy haciendo una reflexión, porque creo que es el momento efectivamente, no sé si son los políticos o es un poco más de los profesionales, que sean sensibles, que sean proactivos, que se formen, porque yo creo que la formación está ahí. Es decir, esto os estáis dirigiendo y está fenomenal a las pacientes, pero también es un foro para profesionales. Y, anécdota muy curiosa, mi marido trabaja por todo el mundo y cuando hacen estas terapias, juegos también, ¿no?, de equipo, y dicen ¿cuáles son los problemas o a qué le dedicáis vuestro tiempo con vuestras mujeres? Y uno de los temas más importantes que tratan es la menopausia. Es decir, es mundial. Los hombres de todo el mundo con sus mujeres, claro, porque es un problema de pareja. Quien la tenga. Gracias, era una reflexión. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y no sé si vamos a tener esa pregunta que teníamos por escrito, ¿no? Vale. Bueno, ya que han preguntado, Silvia, ¿tú crees que la menopausia está de moda? Que lo decía la compañera. Bueno, la menopausia está absolutamente de moda. O sea, nunca te acostarás sin haber visto 10 vídeos de menopausia más. Es increíble, absolutamente. Y me gusta que me des el micro, porque era la única que no tenía micro y quería contestarte un poco. Ni te puedes imaginar la cantidad de formaciones que hacemos para profesionales sanitarios. O sea, no te lo puedes imaginar. A ginecólogos, a matronas, a médicos de atención primaria, a farmacéuticos, etcétera. Pero el que no quiere venir no viene. Y ese es el problema. Es decir, ahora mismo las herramientas están al alcance de todo el mundo. Todo lo que estamos colgando es gratuito. O sea, solo tienen que coger el QR, descargar las guías, los algoritmos. Alguien decía, protocolos. Tenemos 200 protocolos. La cuestión es que ya no sabemos qué hacer para que determinados profesionales que no están sensibilizados con la cuestión se sensibilicen. Nico, como presidente de la Fundación, él fue antes presidente de la asociación, o sea, estamos hablando de trayectoria de años, y se han hecho muchísimas iniciativas. Hay un documento que se llama Criterios de elegibilidad de la terapia hormonal. Es decir, si no sabes poner terapia hormonal, solo tienes que ir a ese documento, que lo tienes en la aplicación del móvil también, como profesional, y ver si a esa paciente se le puede poner tratamiento hormonal o no. Y te sale un semáforo de colores. O sea, rojo, no lo pongas, amarillo, dudoso, verde, ponlo. Es decir, ya más fácil no lo podemos hacer. Y para mí mi esperanza blanca es la formación a pacientes. Yo hace años no hablaba para pacientes, solo hablaba para compañeros. Y ahora de un tiempo a esta parte hacemos muchas iniciativas para pacientes, porque creo que si vosotras empezáis a pedirlo, los compañeros que no lo han hecho se tienen que poner las pilas. O sea, la revolución yo honestamente creo que parte de vosotras, o está partiendo de vosotras. Y en relación con lo segundo que decías, efectivamente es un tema de pareja. Hay una ginecóloga sexóloga italiana, que mis compañeros conocen, que es Rosella Nappi, que ella habla de la capolpausia, es decir, la parejapausia, vamos a decir, ¿no? En vez de menopausia, ella dice capolpos, ¿no? Y es verdad, es parejapausia, porque todo lo que te pasa a ti le está afectando a él, o a ella, o a ellos, esto ya depende del esquema de cada cual, pero es que ellos posiblemente están en tu franja de edad también, y también tienen otra serie de problemas, ¿no?, involutivos, que todas sabemos que también existen, que no tienen un nombre claro, pero que existen, ¿no?, y están afectando a la pareja. Y ahora es como se tiende a abordar. Y yo es lo que decía, yo si puedo, hago que los dos miembros de la pareja vengan a consulta, porque encuentro todo tipo de perfiles en las parejas, los súper comprensivos, súper empáticos, y los que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Y yo creo que implicarles es muy importante, realmente lo creo así.
Y no Muchas... sé qué demonio me habías preguntado, pero como te queda el micro, Da igual, da me he igual. pillado el micro. Me parece que ya has respondido. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a cerrar ya esta mesa. Vais a tener ahora un ratito para hablar en el café.